¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña. Soy Darío Celis. Bienvenidos a Índice Económico. Como todos los miércoles, saludo con mucho afecto a María Elena Vega. Muy buenas noches, Darío. Qué gusto saludarte. Igualmente, y por supuesto, Rogelio Varela. ¿Cómo está, Roger? Muy bien, Darío, Marilena, Muy buenas buenas noches. noches. Quédese con nosotros. 2026, un año particularmente pesado, no solamente para la gente de a pie, sino para las pequeñas y medianas empresas. Vamos a platicar con la presidenta de Canacintra. Comenzamos. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que el gobierno podría hacer ajustes operativos en la manera en que se aplican los aranceles al acero y al aluminio ante las crecientes dificultades administrativas que enfrentan las empresas para cumplir con el cálculo de las cuotas, particularmente en el caso de los productos derivados. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con los ministros canadienses de Comercio, Dominique LeBlanc, y de Agricultura, Heath McDonald, con el objetivo de fortalecer el comercio y las inversiones. De acuerdo con la firma británica Barclays, la revisión del TEMEC llegará a un buen puerto antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos, programadas para noviembre, y aunque México será uno de los ganadores con aranceles efectivos debajo del 15%, no regresaremos al 0%. Aeropuertos y Servicios Auxiliares informó que se planea la construcción de 2 plantas de mezcla de combustible sostenible en Ciudad de México y Cancún, que son consideradas ubicaciones estratégicas. El acceso a mercados y la innovación tecnológica están entre los principales retos del sector PYME. Vea lo que le preparamos. Según la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la modernización industrial y tecnológica de proveedores nacionales debe continuar para poder avanzar en el plan del gobierno para sustituir importaciones. Para los industriales, una condición para seguir otorgando en los próximos años mejoras salariales sustanciales a los trabajadores es volver a crecer cuando menos a las tasas históricas que ha tenido la economía de 2.5%. Aunque lo deseable, de acuerdo a sus proyecciones, sería alcanzar crecimiento de 5% al año. Canacintra ha reiterado su apoyo al Plan México, así como a la renovación del TEMEC, donde el sector manufacturero tiene oportunidades y puede convertirse en palanca para apuntalar el crecimiento del Producto Interno Bruto en 2026, que según estimados podría tener una variación mayor a 1.5%, aunque para ello será clave reactivar la inversión. Más del 90% de las empresas en territorio nacional son pymes. ¿Cuáles son el comportamiento que se espera para este 2026? Un año, por supuesto, complejo. Industrias, ¿qué podemos esperar también de este sector y, por supuesto, del empleo? Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Lourdes Medina. Ella es nueva presidenta de Canacintra. Muy buenas noches, Lourdes. Qué gusto saludarte. Mil gracias, María Elena. Mil gracias por la invitación. De verdad que me siento muy agradecida por ello. Fíjate que tocan ustedes un punto muy interesante. A mí me parece que el sector ha sido un sector complejo el año pasado. Realmente la manufactura de alguna manera no tuvo el crecimiento que debería de haber tenido. De hecho, tuvimos un decrecimiento el año pasado. Y se pretende que este año tengamos por lo menos un crecimiento, pero algo que pasa, un fenómeno muy interesante es que parte de la inversión que se da dentro de las pymes es precisamente a través de la generación de sus propios recursos, ¿no? No hemos tenido esa inversión que normalmente se daría de manera natural a través de inversionistas foráneos o extranjeros, ¿no? Y esto ha detenido un poco el crecimiento de lo que viene siendo la industria. Creemos que para nosotros este año es un año complejo. Creo que todo lo vemos en el horizonte complicado. Sin embargo, también es cierto que los industriales somos como muy resilientes, entonces tenemos esa gran oportunidad de seguirle impactando y buscando oportunidades. Creo también que el tema del salario mínimo, que fue un tema que de alguna manera nosotros estamos ciertos de que nos beneficia porque también genera, por supuesto, que gasto, consumo, pero también creo que en ese sentido tenemos que trabajar mucho para temas de productividad, ¿no?
y sobre todo creo que en ese sentido estaremos impulsando temas como mucho más puntuales para que las empresas se vayan consolidando y puedan crecer en temas de manufactura, pero ya con una manufactura mucho más, yo diría mucho más selectiva para poder acrecentar es realmente un producto más adecuado para las necesidades que están creciendo ahorita, ¿no? La revisión del Tratado de Libre Comercio, Lourdes, ¿cómo puede afectar, ya sea para bien o para mal, a las pequeñas y medianas empresas e industrias agrupadas en Canacintra? Yo creo que a raíz de que surge el tratado ha sido un paraguas que nos ha permitido realmente impulsar a la industria. Y la industria obviamente, y te cuento, estuve en Torreón y es muy interesante cómo la industria, industrias pequeñas, o sea, no estamos hablando de industria mediana, sino industria pequeña, que producen para una marca, no la puedo decir, ¿verdad? Pero producen para una máquina, para una empresa que genera todo lo que vienen siendo refacciones. Y la verdad es que tú dices, le estamos apostando y le seguimos apostando a seguir generando realmente productos que tengan ciertas características y quizás mayor tecnología. Y eso es algo que realmente tendremos que estar impulsando. El tema real, creo que para la industria es, primero, el tener oportunidad efectivamente de que tengamos cuadros con mayor nivel formativo. Hoy, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, nosotros hemos estado trabajando ya más de cerca con ello, porque obviamente tendremos que buscar cambios importantes dentro de lo que viene siendo la industria. Necesitamos cambiar a veces hasta nuestras propias líneas de producción, ¿no? Y la manufactura, a mí me parece que, pues como también lo saben ustedes, nosotros aportamos el 18% del Producto Interno Bruto y eso habla mucho acerca del potencial que todavía se tiene dentro de la manufactura, ¿no? Lourdes, a propósito del potencial, desde este año pues están aplicando aranceles a productos que vienen de países con los que no tenemos acuerdos comerciales. Cierto. ¿Lo ven ustedes como una oportunidad para esta sustitución de importaciones? Fíjate que sí, aquí creo que algo que es muy interesante es cómo se está tomando lo que viene siendo la sustitución. Debe de ser de una manera gradual, pero debe ser muy inteligente y definir efectivamente hacia qué tipo de sectores tendríamos que estarle apostando. Creo que la sustitución, sobre todo el tema de sustitución de importaciones, pero también la integración nacional, que son dos temas interesantes. La integración nacional a nosotros nos viene bastante bien porque nos va a permitir realmente incidir de manera directa en las grandes empresas, ¿no? En las grandes manufactureras. Y algo que es interesante aquí, a mí me parece, es el tema que justo en cuanto a lo que viene siendo la integración nacional, creo que tendremos mucho más que buscar, y lo decía hace un momento, el tema tanto de formación como el tema de normas, ¿no? Y sobre todo ayudar a la industria mexicana a que al cumplir, porque además realmente es curioso, pero la industria mexicana es la parte, yo diría, la parte formal del sector económico, que finalmente tiene que ser todavía mucho más apoyada para seguir generando sobre todo el tema de innovación, de desarrollo tecnológico. Creo que todavía estamos mucho tiempo atrás en algo que podríamos estar impulsando. O sea, hay empresas que apenas están con láser cuando ya tendríamos que estar también revisando otro tipo de tecnologías que le permitan a la industria avanzar, ¿no? ¿Y qué se requiere, Lourdes? ¿Se requiere de normas? ¿Se requiere de programas de crediticios? Políticas. ¿En qué estás trabajando? ¿En qué vas a ¿Verdad? trabajar este año? Pues por demás difícil, complejo, Sí, ¿no? fíjate que por un lado, a mí me parece, yo creo que tendríamos que seguir impulsando políticas públicas y que les demos incentivos a las industrias, ¿no? Realmente es cierto cuando les digo que nosotros estamos de manera permanente reinvirtiendo nuestros recursos, ¿no? Y lo hacemos como, es una deformación que tenemos en México, que es bien interesante en la industria, como
todo el mundo le apostamos y seguimos apostándole y apostándole. Y dices, sí, pero cuando dices, ¿qué nos hace falta? Políticas públicas, nos hacen falta incentivos, nos hace falta temas de desarrollo tecnológico y sobre todo la vinculación. Hemos estado logrando vincularnos bien con algunas empresas, pero necesitamos todavía más, ¿no? O sea, realmente dependerá mucho de los sectores. Los sectores, sobre todo, fíjate, el agroindustrial es un sector que todavía tiene muchísimo tramo por caminar. Y cuando ves el sector automotriz también y cuando ves al sector construcción también, entonces cuando tú empiezas a ver el sector médico, el farmacéutico, el químico, o sea, cuando tú empiezas a ver cada sector, que además cada sector es totalmente diferente, te das cuenta de que si nosotros empezamos a impulsar y hacer políticas públicas que realmente permitan la inversión, que tengamos esa parte de incentivos, los industriales podrían apostarle todavía más, ¿no? Tenemos capacidad de riesgo y tenemos hambre. Entonces creo que es un tema que finalmente está en la mesa, ¿no? Lourdes, el régimen fiscal, ¿qué tan oneroso suele ser para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las que están aglutinadas en Canacintra? Muy oneroso. O sea, por supuesto que nosotros quisiéramos trabajar, yo creo que el tema de las cargas impositivas es complejo y es algo que nosotros consideramos que deberíamos de sentarnos y tener, por supuesto, ya un tema fiscal que sea más bondadoso, que sea, me queda claro, lo necesitamos, el país lo necesita, ¿no? Si le jalas de un lado, lo descobijas del otro lado. Sin embargo, también consideramos que sí requerimos sobre todo incentivos y el tema fiscal creo que deberíamos de trabajarlo muy en corto y junto con las autoridades para que efectivamente podamos a través de eso impulsar. Mira, algo que siempre me parece un sinsentido es el tema del impuesto a la nómina. O sea, el generar empleos tiene un castigo, pagar, ¿no? Dependiendo del estado es el 3, el 2.5 o el 4%. Entonces tú dices, esto te desincentiva el hecho de seguir generando empleos, pero también los necesitas. Entonces es como, sí creo que necesitamos, y sobre todo porque hay estados que no lo tienen etiquetado para que sea, obviamente, para el tema de desarrollo económico. No los tienes etiquetados y dices, se van a la cuenta, ¿no? Se van al gasto corriente. Entonces son como cosas que dices, son a veces sin razones que creo que valdrá la pena que trabajáramos juntos, ¿no? Pues mucho por hacer todavía este año. Por lo pronto, Lourdes Medina, muchísimas gracias por habernos acompañado, presidenta de Canacintra, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Pues gracias por la invitación. Gracias. Pues como si el horno no estuviera para bollos en torno a las condiciones que se viven no solamente en lo externo, sino en lo interno. En lo que hace al mercado doméstico, el aspecto fiscal es una de las grandes o uno de los grandes lastres que va a tener que enfrentar el sector empresarial y particularmente los pequeños y medianos empresarios. Sí, de alguna manera compromete los flujos para reinvertir, como mencionaba la presidenta de Canacintra, pues muchos de los proyectos que vienen realizando las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, se realizan con recursos propios y en la medida en que pues tienen una carga fiscal mayor, pues esos recursos se comprometen. Y es un tema que se ha venido hablando, que se requiere un esquema diferenciado para las pymes mientras crecen y que si no están en la formalidad, muchos están pasando a la informalidad y eso nos afecta horrores. El despropósito que implica gravar por generar empleos, ¿no? Claro. Ahora resulta que te castigan por generar fuentes de trabajo, ¿no? María Elena Vega, buenas noches. Rogelio Varela, buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles, Índice Económico, por supuesto, por ADN Noticias.